Propuesta de tren de tratamiento para aguas residuales, sección del río Tula, Presas Requeña, Endó, elaborado y presentado por José Vicente Ramírez Gutiérrez para la materia de Ingeniería Ambiental del Agua. Introducción. El derecho de disponibilidad al abasto de agua potable es tan importante a una escala global como a una regional, y es un indicador del desarrollo de los países. Antes de proponer una alternativa de tratamiento del agua residual, debemos de definir el reuso que tendrá a fin de evaluar la viabilidad de realizar el tratamiento o no. El impacto en el medio ecológico y social nos ayudarán también a determinar la viabilidad de un tren de tratamiento a partir del vector del agua de calidad y integrando los parámetros de contaminación presentes. Para contextualizar el punto de muestreo, debemos de tener en cuenta que el río Tula es uno de los más contaminados en nuestro país. Esta contaminación la recibe de las aguas residuales de la Ciudad de México y de las descargas de las zonas industriales de Tula de Allende. El punto de muestreo para la caracterización del vector de calidad del agua se consideró a lo largo de una longitud de 50 kilómetros dividido en 4 zonas. El fin del agua residual tratada será la reutilización de la misma de acuerdo a los criterios de la NOM 001 Semarnat 1996, uso público urbano. La población que será atendida por el proyecto incluye las siguientes localidades: San José Acuculco, con 680,000 habitantes; San Miguel Bindo, con 7,988; San Marcos, con 12,779 y Tula de Allende, con 109,093 habitantes. 130,548 pobladores se verán beneficiados de realizarse este proyecto de tratamiento de agua residual. Cabe mencionar que la tendencia poblacional promedio en estas poblaciones es del 2,6% anual. La población del proyecto fue tomada en su condición actual y una posibilidad de 20 años a futuro de crecimiento. De esta manera podemos ver en el gráfico que la población actual es de 130,548 habitantes y para el año 2037 en total se espera que llegue a 204,720 habitantes. En la gráfica podemos observar el crecimiento de cada una de las poblaciones y cómo se verá impactada o beneficiada esa población a base de este proyecto. Usamos nosotros la tabla de nivel de complejidad para poder estimar el nivel que debemos o que se enfrentará el proyecto para realizarse. En este caso, la tabla nos dice que para poblaciones mayores a 60,000, que se supera para el año 2004, para el año 2037, nos dice que el proyecto tiene un nivel de complejidad alto. Una vez que pudimos establecer la población del proyecto de manera actual y futura, podemos entonces ahora sí realizar los cálculos de gastos medios, mínimos, máximos instantáneos y máximos extraordinarios. Podemos observar que la dotación de agua potable por cada habitante que vive en esa región es de 110 litros por día y que ellos aportan como agua residual 88 litros por habitante por día. Podemos observar las gráficas del volumen actualmente generado, que en un gasto medio es de 11,488 metros cúbicos por día en este proyecto. Mientras que para el año 2037, es decir, 20 años más adelante, la cantidad de metros cúbicos por día será de 18,996. Para clarificarlo de una manera más fácil, en esta gráfica podemos observar cómo crecerá la generación de agua residual a través del tiempo y compararemos actualmente contra lo que se espera para el año 2037. En esta gráfica podemos observar que actualmente esta población genera 349,242 metros cúbicos diarios y en un futuro para el proyecto en el 2037 generará 577,491 metros cúbicos, es decir, aproximadamente un 60% más de generación de agua residual que la actual. El análisis de vector de calidad del agua, como lo comentamos, se realizó a través de la caracterización inicial del río Tula durante 2 años. Para ello se realizaron muestreo en las 4 zonas a lo largo de los 50 kilómetros
que comprende el río Tula desde la presa de La Requeña hasta la presa de Endó. De esta manera podemos observar que la toxicidad en las descargas de aguas residuales se mostró de una manera moderada a alta. Dentro de los parámetros que quedaron fuera del cumplimiento de la norma 01 Semarnat 1996 tenemos la DBO, tenemos las grasas aceites, el nitrógeno total y los coliformes totales. Los porcentajes de remoción que se esperan obtener a través de la implementación del tren de tratamiento son los siguientes. Parámetro DBO, porcentaje a remover el 69.18%. Esto lo podemos nosotros realizar la remoción a través de procesos con tecnología de proceso biológico o del tipo secundario. Las grasas y aceites con un 17.2% a remover. Esto lo podemos lograr a través de procesos para la remoción de tecnologías físicas o químicas, que puede ser a través de un sistema o un tren primario o secundario. Nitrógeno total con un 44.08% a remover y coliformes totales con un 99.996%. Esto los podemos realizar a través de tecnologías de procesos químicos o biológicos, es decir, tratamientos secundarios o terciarios en nuestro proyecto. Para poder nosotros establecer la viabilidad, necesitamos entender y describir cuáles son las técnicas de tratamiento que estamos proponiendo para este proyecto. En la etapa de pretratamiento, nos vamos a enfocar a eliminar los riesgos que puedan existir por daños en las operaciones unitarias posteriores. Es aquí donde debemos nosotros hacer la separación de grandes cantidades de basura, grandes sólidos que se encuentran presentes en las descargas del agua residual, maderas, colchones, hasta coches. Ha habido momentos en los que las aguas residuales reciben. Aquí es importante que nosotros separemos esos grandes sólidos, después hagamos una separación física de esos elementos sólidos para poder tener un agua lo más limpia posible y evitar de esa manera que se vaya a dañar el sistema, aguas adentro del sistema del tren de tratamiento. Los criterios que debemos de considerar para realizar todos estos diseños o estas técnicas de tratamiento coinciden pues en la apertura que debe existir en las rejillas, cuál debe ser la frecuencia de limpieza de las rejillas a fin de que no se vayan a saturar. También debemos de considerar las velocidades de aproximación del agua residual hacia las rejillas, las pérdidas de carga que pueden existir y los tiempos de retención que debemos de diseñar en los sistemas a fin de que se retenga la mayor cantidad. Si consideramos todos esos aspectos de criterios de selección, podemos entender o proponer que nuestro proceso en la primera etapa de pretratamiento tendrá una separación de grandes sólidos, una separación de desbaste, una separación de cribado y una separación de tamizado. Esto nos va a ir permitiendo realizar la remoción de sólidos grandes a sólidos más pequeños. La viabilidad con respecto al tratamiento primario tiene que ver con que es en la parte donde el agua residual va a recibir su primera transformación o su primera remoción significativa de los sólidos o de los contaminantes presentes en el agua. Si bien los sólidos grandes fueron removidos, en este momento nosotros tenemos que comenzar a hacer una separación de sólidos más finos. Esto lo vamos a realizar a través de un canal de desarenado. Este nos va a permitir crear las condiciones dinámicas de los sólidos y de separación para que puedan ser sedimentados y no se vayan hacia los procesos que siguen más adelante. En esta etapa también se propone un área de desengrasado, es decir, poder permitir que las grasas o los aceites que vienen y que no fueron retirados en la parte de los sólidos gruesos puedan ser decantados o puedan ser separados de una manera más sencilla y se vaya iniciando el proceso de separación de los contaminantes del tipo grasa y aceite. Debemos también considerar un tanque de igualación. Este tanque de igualación nos va a servir a nosotros para poder tener la regulación de los picos máximos de descargas e inclusive si hay un derrame de ácidos o de sosas o de cáusticos que vayan a poder afectar de una manera u otra el control de las bombas por corrosión
o inclusive, lo peor de los casos, que esa variación tan grande del pH tenga un impacto negativo en el siguiente tratamiento secundario que ya veremos a continuación. En esta parte, para finalizar, estamos considerando un sedimentador primario. Es importante que podamos nosotros dar todavía más tiempo a las partículas que vienen suspendidas y puedan, a través de un sedimentador secundario, encontrar las condiciones en donde puedan ser removidas. De esta manera podemos ver que el sistema de tratamiento primario tiene la función de remover sólidos suspendidos y remover grasas, aceites, controlar los flujos extraordinarios del agua, y estamos también considerando en este proyecto instalar ese tanque de igualación que va a permitir controlar todas las grandes descargas del agua residual que puedan existir, incluidas las de lluvia, a fin de que no vaya a afectar nuestro tratamiento. Los criterios de selección en todos estos pasos, en todas estas propuestas de etapa de primarias, pues tienen que ver con tiempos de residencia o de retención, es decir, permitir que el agua sea retenida en un tiempo adecuado para que haya o exista la separación de los sólidos que vienen mezclados dentro del agua. Otro de los puntos es la carga superficial y los gastos medios. La carga superficial tiene que ver con la velocidad a la que el agua se está desplazando en la superficie o en el flujo laminar, de tal manera que esa velocidad permita precisamente realizar la decantación de todos estos sólidos. Y finalmente, en el sedimentador primario, este fenómeno de carga superficial va a permitir tanto la separación de las grasas, aceites, como se puede ver en la imagen. Todos estos son los componentes que consideramos importantes para el tratamiento primario de nuestra propuesta. Como parte del tratamiento secundario, una vez realizada toda la separación, nosotros habremos obtenido ya una remoción significativa de los sólidos suspendidos e inclusive de una parte muy pequeña de materia orgánica que venga de forma coloidal separada en las áreas primarias, en las etapas primarias. De esta manera vamos a llegar con un agua de una calidad diferente, una calidad más fácil de ser degradada por el tratamiento secundario. Es importante considerar que el tratamiento secundario se basa en la acción de microorganismos vivos que van a tomar la materia orgánica de esa agua residual y a través de su proceso celular va a sintetizar toda la contaminación, degradando la DBO y generándonos una, una biomasa activa conocida como licor o conocida como lodos. Va a depender entonces de qué manera sea nuestro proceso para poder definir si vamos a usar bacterias que vivan en entornos aerobios o anaeróbicos. En este caso, nuestro proyecto está considerando usar la tecnología de lodos activados. Es una tecnología muy sencilla de controlar, es una tecnología muy común en nuestro país y en la mayoría de los países, y a través de esta tecnología de lodos activados, pues vamos a generar la remoción hasta en un 95 o un 98% de la DBO. Nosotros necesitamos remover el 69% y estaríamos prácticamente cumpliendo con las expectativas de remoción de DBO e inclusive de una cantidad de nitrógeno que pueda existir de manera orgánica. Para ello estamos proponiendo dos elementos de nuestro de técnica de tratamiento secundaria que coincide en el lodo activado, que es la fabricación o la construcción de un tanque que tenga un sistema de aireación donde el agua va a ser contenida o depositada, y a través de inóculo de microorganismos podemos nosotros crear ya una mezcla que va a ir haciendo la estabilización de las contaminantes presentes. Para esto es importante también construir como parte de esta técnica de tratamiento un sedimentador secundario, puesto que tendremos generación de un flóculo o de un lodo que irá mezclado con el agua y deberá de tener condiciones adecuadas para permitir la separación de ese lodo por decantación, y por flotación tendremos la separación del agua residual tratada dentro de los parámetros que esperamos de la norma. Dentro de estos criterios es importante considerar que los microorganismos deben de tener una concentración adecuada, es decir,
Debe haber una relación entre el alimento que reciben y la cantidad de microorganismos disponibles para comer o para degradar ese tipo de contaminantes orgánicos. En este caso también tenemos que generar unas condiciones de tiempo de retención celular. El tiempo de retención medio celular se refiere a la cantidad de tiempo que el lodo se mantiene en una edad adecuada o de vida para poder hacerle frente a la carga de microorganismos que existen o la carga orgánica que existe dentro del agua residual. Esto es una analogía sencilla que puede ser, no podemos tener microorganismos con una edad muy vieja porque no van a tener la capacidad ni la dinámica celular suficiente para poder estabilizar todos los contaminantes. Por eso es importante que nosotros tengamos una retención celular adecuada en tiempo. Debemos de generar una condición adecuada de concentración de oxígeno. ¿Por qué el oxígeno? También una parte importante es que los sistemas se basan en sistemas base oxígeno y base sin oxígeno, es decir, aeróbicos o anaeróbicos. En este caso, los lodos activados requieren por lo menos una concentración de 1.5 a 2 miligramos por litro de oxígeno disuelto. Es importante también como criterio de selección verificar el pH. Por esa razón es que nosotros estamos proponiendo un tanque de igualación. ¿Por qué? Porque necesitamos un pH neutro, es decir, de 6.8 máximo a una temperatura de 22 a 27 grados. Estos tanques de igualación propuestos anteriormente en la etapa primaria nos van a permitir regular los pHs, controlar las temperaturas, de tal manera que cuando lleguen al tratamiento secundario no se afecte la biomasa y por lo tanto perdamos efectividad en la remoción de los contaminantes. En esta parte es importante considerar la alimentación de los microorganismos. Estos van a ser basados en la relación de alimento, nitrógeno, fósforo. Como microorganismos necesitan una cantidad de nitrógeno que puede ya sea tomarla directamente del agua residual que contiene nitrógeno y una parte de fósforo. Esto permite mantener una dinámica celular adecuada y un fortalecimiento de la biomasa. Es importante que tengamos en cuenta, al igual que lo hicimos en la separación primaria o en la sedimentación primaria, pues respetar las velocidades y las cargas superficiales de los sedimentadores, ya que estos van a ser la última remoción de todos los lodos y a su vez podemos reutilizar ese lodo para establecer un equilibrio en el sistema del tratamiento secundario. De esta manera, pues podemos considerar que nuestro sistema también tendrá un sistema de lodos activados y tendrá un sedimentador secundario para la remoción de todos los sólidos suspendidos totales. Y finalmente, una vez que el agua residual ha sido separada en el sedimentador secundario, bueno, nos vamos a proponer o estamos proponiendo una etapa de tratamiento terciario. El tratamiento terciario, su finalidad, pues es lograr una depuración más elevada de la contaminación. Debemos de tomar en cuenta de que ya en el tratamiento secundario logramos remover casi entre el 95 y el 98% de la contaminación medida como DBO o nitrógenos, pero en muchas ocasiones todo el nitrógeno no es removido y tampoco las coliformes totales que están implicadas en este proyecto. Por lo tanto, requerimos realizar una depuración más importante del agua para fin de poder lograr el criterio establecido por la NOM 001 Semarnat. En este caso, lo que estamos nosotros proponiendo para la eliminación de los residuales de nitrógeno o bien de las coliformes, pues es a través de un filtro de arena, un filtro de grava, que lo que va a permitir es remover la posible presencia de sólidos suspendidos, aunque no estamos fuera del parámetro, pero si existiera alguna flotación de flóculos, pues estos se pueden ir a nuestra descarga y esto puede a su vez generar un incremento en otros parámetros que no están de hecho fuera de normas, pero el mismo proceso pudiera crear ese problema ambiental. Entonces, a través de estos filtros de arena o de grava, estamos nosotros asegurando la eliminación de estos sólidos suspendidos y finalmente un filtro de carbón activado. Este filtro de carbón activado tendrá la función precisamente de retener el nitrógeno presente en la descarga del agua residual. Finalmente, la etapa que estamos considerando para el control de los coliformes totales, pues es la desinfección por medio de cloro.
y aquí es en donde nosotros agregamos una cantidad de cloro para poder permitir la eliminación de esas coliformes o los huevos del milto que pueden ser también presentes dentro de la descarga del agua residual. Para ello, pues aplicamos cloro y dejamos un residual de 0.5 miligramos por litro para fin de poder garantizar. Esta parte es importante considerar los criterios a la hora de seleccionar la tecnología, pues necesitamos controlar las velocidades de paso y las presiones de operación de los filtros a fin de que no vayamos a saturar los lechos y los lechos vayan a estar en cierta manera trabajando de una manera presurizada de más o que no estén filtrando de manera adecuada. También debemos de considerar los criterios de dosificación del cloro o del hipoclorito de sodio como base y cuáles son las concentraciones residuales que debemos de dejar para garantizar la eliminación de todos estos contaminantes y la cantidad de horas de uso de nuestros equipos. Todo esto nos va a ayudar a tener un sistema integrado para el plan de tratamiento propuesto. Finalmente tenemos la reducción de los contaminantes en nuestro proyecto. La propuesta que tenemos a través de este tren de tratamiento, pues podemos observar que el gran trabajo de remoción se realizará en el sistema secundario, es decir, en el reactor biológico. Ahí podremos tener presencias de DBO hasta de 486 miligramos y esperamos con una remoción del 95% remover 462 miligramos por litro, lo que nos quedaría una carga de 24 miligramos y estaríamos por debajo de los 150 miligramos que la norma 01 Semarnat nos está pidiendo, de tal manera que cumpliríamos con nuestro proceso de remoción de la DBO. En el caso del nitrógeno, también podemos observar que podemos recibir descargas hasta de 71.54, que es la descarga que se caracterizó, y esperamos remover un 70%, es decir, 50 miligramos, quedándonos una carga de 21.45. La norma oficial mexicana nos dice que el límite máximo permisible es de 40. Podemos observar que de esta manera también estamos logrando cumplir con la norma oficial mexicana. En el caso de las coliformes, estamos considerando que se remueva en esta parte por lo menos el 90% de las coliformes. Esto es por estabilización normal del mismo proceso biológico. Sin embargo, pues estaríamos no cumpliendo la norma, es decir, en el proceso de tratamiento secundario. Pero en el tratamiento terciario, a la hora de agregar el hipoclorito de sodio, estaríamos logrando remover el restante 10% que nos llevaría al 100% de cumplimiento. En el caso se había propuesto la utilización de discos biológicos para que el municipio los adquiriera. Sin embargo, a la hora de hacer estas estimaciones nos dimos cuenta de que los discos biológicos no eran importantes de tener, iba a ser un costo mayor en operación, en infraestructura, y por lo tanto nosotros decidimos no competir o no ofrecer esta alternativa, puesto que eso reduciría los costos de inversión para el municipio. Finalmente, el sedimentador secundario va a ayudarnos a remover una de las últimas etapas que viene siendo la presencia de grasas aceites. Si bien en nuestro sistema inicial o primario ya habíamos hecho la remoción de grasas aceites, en el secundario es donde nosotros estamos garantizando un 85% de esa remoción y quedaríamos en un 2 miligramos por litro. La norma nos marca como límite máximo permisible 15 miligramos por litro. De esta manera, estamos muy sobrados con respecto a cumplir con lo que la norma oficial mexicana nos pide. De manera general, pues podemos mostrar aquí en la tabla los beneficios de nuestra propuesta de tratamiento. Sin tratamiento, pues ahorita estamos viendo que la norma pues no cumple como tal, pero con nuestro sistema de tratamiento, el objetivo es lograr con descargas menores de 24, que estaría muy por abajo de lo que la norma pide, que es de 150 para la DBO, 21.75 de nitrógeno contra 40 que pide la norma, estaríamos cumpliendo. En grasas aceites estaríamos nosotros teniendo 2.8 en el efluente y la norma nos pide 15. En caso de las coliformes totales, en este caso nos dice que debe de ser el 99%. Para casos matemáticos o casos de explicación,
Bueno, la norma ya nos dice que es el 100%, pero con el 99.99999 estaríamos logrando el valor de no máximo 100 unidades formadoras de colonias en el caso de coliformes totales o 1000. Y de esta manera estaríamos logrando la remoción y el cumplimiento de todo lo que la norma oficial mexicana nos está marcando. En esta parte es importante, pues finalmente mostrar en manera general el diagrama de flujo del tratamiento propuesto y podemos ver que en el tratamiento pues está la separación de grandes sólidos, el debaste por limpieza mecánica, lo que es el cribado y el tamizado. De esta manera estamos separando sólidos grandes en tamaño hasta partículas de más o menos eh, un milímetro, 2 centímetros, 1 centímetro. A partir de ahí estaríamos mandándolo a lo que viene siendo el proceso primario, el tren tratamiento primario, que sería compuesto por el desarenador, que estaría integrado el sistema de desarenado para remoción de arenas o tierra, y en esa misma parte estaríamos instalando un canal o un medidor partial para los gastos. Seguiría de ahí un sistema de desengrasado que estaría unido al tanque de igualación. Esto que nosotros estamos oponiendo va a estar basado en la tecnología de los sistemas. Hoy en día existen en el mercado muchos equipos que hacen dobles funciones, es decir, sirven como tanques de desengrasado y como tanques de igualación. ¿Por qué? Porque mientras las unidades sean más compactas de tratamiento, pues va a permitir no estar usando superficies muy grandes para la planta de tratamiento, que muchas veces también ese es un problema para los municipios o para las empresas. Por eso la mayoría de los equipos ya tienen dobles funciones o son mixtos y esa tecnología es la que nosotros estamos proponiendo para que se reduzcan los costos y que nuestro tren de tratamiento garantice el logro de lo especificado por la norma. Finalmente, pues el sedimentador primario, que ese nos ayudaría, como lo dijimos, a remover grasas y a remover todavía más sólidos suspendidos que puedan existir. A partir de ahí sería enviado al reactor biológico de lodos activados, en donde tendríamos suministro de aire a través de sopladores de alta eficiencia, y de ahí sería enviado por tubería al sedimentador secundario, en donde se haría la sedimentación de los sólidos o de la biomasa. Una parte de esa biomasa se retornaría al reactor y ya tendríamos un equilibrio de alimento y microorganismos, y el sedimentador nos separaría el agua residual tratada. Esta se enviaría a los filtros de arena y grava, a los filtros de carbón activado para la remoción del nitrógeno o de los otros componentes, y la desinfección, que sería un tanque de contacto sencillo a través de hipoclorito de sodio para poder garantizar el contacto del cloro y la remoción de las coliformes. Finalmente se estaría enviando a un almacenamiento del agua residual para su reuso posterior. Es importante tener este tanque porque finalmente ahí podemos inclusive hacer evaluaciones para poder establecer nuevos controles para el criterio de lo que se requiera de reuso del agua residual. Bueno, finalmente el resumen de nuestra propuesta, pues es importante que antes de tratar un agua residual debemos de definir el reuso que ésta tendrá y después tomar muestras, analizarlas en un laboratorio certificado con la finalidad de evaluar la viabilidad de realizar el tratamiento o no del agua residual. La caracterización inicial del vector de contaminantes del río Tula, pues lo tuvimos que se identificaron 4 parámetros que no cumplen con los límites máximos permisibles. Eran el DBO, gases aceites, eh, nitrógeno total y las coliformes fecales. Después de identificar estos parámetros de contaminantes o este vector de agua, pues procedimos al cálculo de la remoción a fin de lograr el cumplimiento de estos límites permisibles por la norma para uso agrícola en este caso, que es un uso público. Después de identificados los parámetros, pues comenzamos a establecer la viabilidad del tren de tratamiento que estaba compuesto por un sistema de pretratamiento cuya importancia tiene que ver con la eliminación de los riesgos o los daños de los equipos en las unidades posteriores, es decir, en las unidades primarias o secundarias. Si nosotros no removemos esos sólidos gruesos, pues probablemente se vayan a dañar las bombas, se vayan a taponar las tuberías, y eso nos puede llevar a costos de mantenimiento más elevados. Esa es la función principal del tratamiento primario, además de tratar de regular en una primera etapa el caudal que se vaya a recibir, que no solamente es un caudal medio, sino puede ser descargas extraordinarias de agua.
Esa es la función del pretratamiento que estamos proponiendo. El segundo es el caso del tratamiento primario, que en este es donde va a ocurrir la primera transformación de tratamiento del agua en sí. Entonces, en esta parte vamos a remover todavía más arenas, más sólidos suspendidos, y vamos a comenzar con la remoción parcial de grasas y aceites que vengan mezclados en el agua. Aquí se espera un 40 o un 60% de la remoción de sus contaminantes. Y en el caso secundario, pues estamos integrando las operaciones unitarias de descomposición orgánica a través descomposición orgánica de la DBO y del nitrógeno a través de microorganismos aeróbicos que se van a llamar biomasa en el proceso de lodos activados, y eso nos va a permitir remover esta materia orgánica presente en el agua residual del río Tula. Es importante tomar en cuenta que de estos dos procesos existen procesos anaerobios y procesos aerobios, y que el aerobio requiere de inyección de aire. Por lo tanto, nuestro proyecto está considerando la implementación de un sistema de aeración de alta eficiencia para que el oxígeno sea ingresado en los tanques de lodo activado, sirva como mezclado y sirva como nutriente para que los microorganismos puedan hacer su actividad metabólica. Finalmente, todo este lodo mezclado va a ir a dar al sedimentador secundario, en donde será separado. Estaremos recolectando los lodos, y esos lodos los estaremos retornando al tanque para poder tener el equilibrio de alimento F y microorganismos M, y poder establecer un control de operación de la planta. En este mismo sedimentador, pues vamos a lograr nosotros una remoción del 85% de las grasas, y de esta manera cumpliríamos con los criterios en cuanto a DBO, en cuanto a nitrógeno y en cuanto a grasas aceites. El único que nos hacería falta es el que está considerado en la etapa terciaria, en donde vamos a agregar cloro para poder remover las coliformes totales que se presenten en nuestra planta de tratamiento. Finalmente, pues podemos ver que con esta manera podremos nosotros haber dado un cumplimiento normativo a todos los criterios que se nos piden, y con esta propuesta pues nos sentimos muy satisfechos de haber comprendido las etapas para poder realizar el diseño de una planta de tratamiento a partir de lo largo de las unidades. Comprendimos las etapas que se deben de cumplir para poder nosotros programar o para poder diseñar o planificar una solución tecnológica para una problemática como es la del agua. Y en este espacio queremos pues o queremos externar pues nuestra satisfacción de haber aprendido los diferentes mecanismos, las diferentes tecnologías que existen para para la remoción de contaminantes y el tratamiento adecuado del agua residual. Muchas gracias.